Buenas tardes, ingeniero. Vamos a resolver este ejercicio que está propuesto. Entonces, en el ejercicio nos dicen que tenemos una viga que tiene 4 metros de largo. O sea que esta distancia de aquí hasta aquí es de 4 metros. Y posee un peso de 400 newton. Indicamos que cuando nos dan el peso de una barra, pues tenemos que ubicarla en el centro de masa de ello, que es este punto. Y ahí tendríamos entonces 400 newton de peso. Eso vendría siendo el peso de la viga. Entonces ya tenemos el peso de la viga que es de 400 newton. Y aquí nos dicen que esto genera una tensión que voy a llamar T de 1212 newton. Hay el peso de la esfera, o sea, nos piden hallar, nos piden calcular este peso, que lo voy a llamar W. Pero observen que aquí hay una fuerza de reacción que voy a llamar la T1. Porque no es esta cuerda que está aquí no es esta misma cuerda, porque esta cuerda está unida a este punto. Lo que genera una fuerza de reacción hacia el centro de la Tierra que va a ser T1. Se observa por gráfico que T1 es igual al peso. Entonces nos piden hallar el peso de la esfera, eso implica que tenemos que hallar T1. Y nos piden hallar la magnitud de la fuerza de reacción del pivote. Aquí es donde el cuerpo pivotea, o sea, donde hace giro, hacia allá o hacia acá. Eso genera unas fuerzas de reacciones aquí que siempre deben llamarse una fuerza de reacción en X y en esta dirección y sentido una fuerza de reacción en Y. Si miramos los ángulos, este ángulo que tenemos aquí tendría que ser de 60 grados porque aquí tenemos un ángulo de 90. Y este ángulo es correspondiente con este, por lo tanto este ángulo sería de 60 grados. Bien, ahora hagamos sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Pero ¿qué fuerza tenemos en X en todo el sistema? Si llamamos este el eje de las X, tendríamos la reacción en X, que es positiva, mírenla aquí, y en sentido contrario tendríamos la tensión, que es de 1200 newton. Eso es igual a 0. Son las únicas dos fuerzas que tenemos en X. Entonces aquí tenemos que la reacción en X es igual a la tensión, por lo tanto la reacción en X es igual a 1212 newton. Ya tenemos nuestra primera solución. Ya tenemos cuánto es la reacción en X, lo vamos a llamar 1. Ahora, miremos la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y. También es igual a 0 porque nos dicen que está en equilibrio. En el eje de las Y tendríamos la reacción en Y, que apunta hacia el eje positivo de las Y. Tendríamos menos 400 newton, que es el peso de la barra apuntando hacia el eje negativo, y tendríamos menos la tensión 1, igual a 0. Aquí está la tensión 1. De aquí yo puedo despejar y yo tengo que la reacción en Y es igual a tensión 1 más 400 newton. Esto sería mi ecuación 2. Aquí acabo de despejar la reacción en Y. Entonces ya tengo otra ecuación. No puedo hacer más nada sino irme a los torques. Como el sistema también está en equilibrio rotacional, la sumatoria de los torques es igual a 0. Pero para esto tengo que tener un punto de giro al cual voy a llamar O y lo voy a ubicar exactamente donde la barra pivotea, o sea, aquí. Por lo tanto, los brazos de palanca se tienen que medir con relación al punto O. Quiero analizar lo siguiente. La fuerza T de 1200 newton no son la que hace torque, sino la que es perpendicular al brazo de palanca. O sea que esta vendría siendo la tensión en Y. Esta tensión en Y, miren que aquí forma un ángulo de 90 grados, es la que está haciendo torque. De donde si yo despejo o hago el procedimiento, tengo que seno de 30 grados es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa, que viene siendo 1212 newton. De donde yo tengo que la tensión en Y, que es la que hace torque, es igual a 1212 newton por el seno de 30 grados. ¿Y cuánto nos daría la tensión en Y? 606 newton de fuerza. Esta es la fuerza que hace torque aquí. Ahora miremos. Aquí también la tensión 1 forma un ángulo de 60 grados con el brazo de palanca. Por lo tanto, esta sería la fuerza que hace torque. Si aplicamos seno de 60 grados, para ese triángulo quedaría igual a cateto opuesto, que sería T1 en Y, sobre la hipotenusa, que es T1 y no la conozco. De donde T1 en Y es igual a T1 por el seno de 60 grados.
Entonces, ya tengo T1 en Y. ¿Cómo se calcula? Tengo TY que vale 606 newton. Observen que hay otra fuerza que hace torque, que es el peso. También hace que el sistema gire de esta forma. Pero al igual no forma sino un ángulo de 60 grados, por lo tanto la componente que hace fuerza sería este. Este sería el peso de la viga en Y. Entonces, si yo aplico seno de 60 grados para el peso de la viga, quedaría igual al peso de la viga en Y entre la hipotenusa. Y la hipotenusa es 400 newton. Y la hipotenusa es 400 newton. Entonces, el peso de la viga en Y es igual a 400 newton por el seno de 60 grados, y eso nos da 346,4 newton. Esta es la otra fuerza que hace torque. Entonces ya tendríamos tensión en Y, tensión 1 en Y y el peso de la viga en Y. Son las fuerzas que hace torque. En ese orden de ideas, ahora sí, yo puedo hallar el torque. Entonces hallo el torque de T en Y. El torque de T en Y sería la distancia o brazo de palanca, que es 4 metros, por T en Y, que es 606 newton, menos 4 metros, que es el brazo de palanca, por T1 en Y. Y T1 en Y es T1 seno de 60 grados. Menos. Voy a hallar el torque que hace la viga. Como la viga está en la mitad, su distancia será 2 metros. El peso de la viga está en la mitad, su distancia será 2 metros por 346,4 newton. Esto es igual a 0. Esto es positivo porque T en Y es positivo. Esto es negativo porque T1 seno de 60. Mírenlo, apunta hacia el eje negativo de las Y. Y este también es negativo porque el peso de la viga en Y también apunta hacia el eje negativo. Entonces, aquí nos daría lo siguiente: 2.424 newton metro menos 692,8 newton metro es igual a 4 metros por T1 seno de 60 grados. Este lo junté con este porque son términos semejantes, y este menos que está restando pasa del otro lado a sumar, donde nos queda 1731,2 newton metro entre 4 metros por el seno de 60 grados. Eso debe darme igual a la tensión 1. De donde, si yo hago esa operación, la tensión 1 me debe dar aproximadamente igual a 449,8 newton. Entonces ya sé que vale la tensión 1. Pero aquí dijimos en la parte inicial que la tensión 1 es igual al peso. O sea que el peso de esta bola es igual al peso, el peso de la bola es igual, o de la esfera, es igual a 449,8, o sea, 450 newton. Ahora me piden hallar la fuerza resultante. La resultante en X ya la tenemos, perdón, la resistencia en X. La resistencia en X ya sabemos que vale 1212 newton, ya lo demostramos arriba. La resistencia en X es igual a 1212 newton. Y la resistencia en Y es igual a T1 más 400 newton. Entonces la resistencia en Y es igual a 849,8 newton. A 849 newton. Ya tenemos la reacción en X y tenemos la reacción en Y. Y con eso queda resuelto el ejercicio.